semanas muy lindas de poder compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, buenas noches. ¿Qué tal? Listo, chicos. Bueno, sin más, aprovechemos el poco tiempo que ya nos queda, ¿no? En este caso es 1 hora y media. Digo poco tiempo porque ya no nos vamos a ver de nuevo. Entonces, o quién sabe, tal vez sí. Entonces, hay que aprovechar, ¿no? Ya en nuestra última sesión. Bueno, la clase pasada habíamos, recapitulando un poquito, ¿no? Igual al final vamos a recapitular. Habíamos hablado sobre un área de la farmacia en la cual les había dicho que los técnicos en farmacia están bastante metidos, ¿no? Que hasta tienen su propia subunidad, ¿no? Y era lo que es la farmacia hospitalaria, ¿no? Habíamos dicho que muy aparte de la farmacia en oficina farmacéutica, ¿no? Que suelen tener siempre, ¿no? Los asistentes de farmacia y ello, les comentaba, ¿no? De que había específicamente dentro de la farmacia hospitalaria un área en la que estaba muy inmiscuido el trabajo de los asistentes de farmacia, ¿no? Que era dosis unitaria. Y hoy día ya, para terminar, vamos a hablar de una rama más en la que estamos todos inmersos también, que es más que todo la farmacia comunitaria, como ya en este caso ya lo habían visto tal vez ya al inicio, ¿no? De nuestra última, última sesión. Entonces vamos a compartir pantalla y al final también ya, si es que hay las últimas preguntas, las últimas dudas que se hayan quedado de temas anteriores o de este, que más que todo va a ser una recapitulación, ¿no? Igual me las pueden comentar y ya vemos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de farmacia comunitaria y lo que es gestión administrativa, ¿ya? Esa parte de gestión administrativa muchas veces, y yo, ¿saben qué? Yo cuando era estudiante, siempre me preguntaba por qué tenía que llevar, en nuestro caso se llamaba gestión farmacéutica. Yo llevaba gestión farmacéutica, gestión de proyectos y administración farmacéutica y atención farmacéutica. De esos 4 cursos que siempre yo me preguntaba, pero ¿y por qué llevo eso si yo no soy administradora, yo no soy profesional o licenciada en marketing, o sea, yo no soy contadora, ¿no? Yo no soy nada de eso. ¿Por qué yo tengo que llevar estos cursos? Decía, ¿no? Eso decía cuando era estudiante. Pero después te das cuenta que realmente llevar esos cursos, si bien cuando estás estudiando la carrera, es como que dices, uy, pero ¿para qué, no? Pero luego dices, ay, para esto servía, ¿no? Para esto era, ¿no? Entonces, es muy importante que hablemos, ¿no? Acá lo hemos puesto como gestión administrativa, porque en sí la gestión farmacéutica se basa en la gestión administrativa, se basa en la administración, ¿no? Entonces, por eso lo hemos colocado como gestión administrativa. Y lo que es la farmacia comunitaria, pues ya se refiere netamente a lo que es oficina farmacéutica, ¿no? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre 3 cosas. Hoy día también vamos a dividir nuestra clase en 3 bloques. Los 2 primeros también muy ligados, pero sí los vamos a tratar de lado a lado. Y el último que sí ya es la parte como que, ¿por qué, no? La función. Otra vez recordar las funciones, vamos a volver a recordar las funciones de un asistente de farmacia, ¿no? Ya para culminar prácticamente nuestro curso y quedarnos bien en claro cuál es nuestra posición, en este caso como asistentes de farmacia, en un establecimiento, ya sea de salud o en este caso en una oficina farmacéutica. Entonces, primero vamos a empezar a hablar sobre lo que es la farmacia comunitaria, ¿no? Muchas veces tenemos ideas sobre qué es ideas erróneas de qué es una farmacia comunitaria, a lo que es una oficina farmacéutica, que es lo mismo casi, que lo que es, por ejemplo, la farmacia hospitalaria, ¿no? A veces suelen decir comunitaria y hospitalaria, pero en sí son diferentes. Hasta vamos a ver las diferencias entre una persona que se dedica a la farmacia comunitaria y personas o técnicos en farmacia que se dedican a la farmacia comunitaria y hospitalaria, ¿no? Diferente. Luego, servicios adicionales ofrecidos en la farmacia, ¿no? O sea, y es como que, Jessica, pero todo el curso se está diciendo que el farmacéutico no debe hacer esto, que el otro, ¿no? ¿Y qué servicios adicionales? ¿Qué más puedo ofrecer yo en la farmacia, no? Si tú me has dicho que no se puede. Vamos a ver en este caso que sí hay servicios adicionales que uno puede ofrecer, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta que en sí es un servicio adicional, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia entre servicios adicionales, porque hay servicios y servicios, ¿no? Parece extraño ahora, después de haber escuchado todos estos 2 semanas que no se puede,
y ahora que te vengan a decir que sí se puede, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se puede. Y por último, como les dije, la gestión administrativa, ya lo que es la gestión farmacéutica en sí. Muy bien, entonces empecemos con lo que es la farmacia comunitaria. Muy bien, en lo que es la farmacia comunitaria, ¿qué idea tienen de farmacia comunitaria? O sea, si ya a uno le preguntan, digamos, vas por la calle y alguien te pregunta, y disculpe, usted que es asistente de farmacia, ¿qué es farmacia comunitaria? ¿Qué se refiere a farmacia comunitaria? Ustedes, chicos, ¿qué idea tienen? ¿Qué creen que es una farmacia comunitaria? ¿Qué idea tienen de farmacia comunitaria? ¿Mm? A ver, los leo. ¿Qué es? Vamos, último día. A ver, atención en área rural. Ya, muy bien, Miriam. Ella dice que es atención en área rural. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, que puede opinar, que comparta, que es público. Muy bien, Alejandro, ¿no? ¿Qué se refiere a que es público? Ujú, ya. A ver, ¿quién más se anima? Vamos, chicos, solo es tipear. Solo es usar nuestro chat. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tienen de farmacia comunitaria, no? Porque uno escucha el término farmacia comunitaria y puede tener millones de ideas, ¿no? De qué es. ¿Qué más? A ver, uno más. ¿Qué creen que es farmacia comunitaria? A ver, quiero leer a alguien más. Ya hemos visto que es público, ya hemos leído, tal vez donde no hay acceso a médicos, ya puede ser, tal vez donde no hay acceso a médicos, ya, muy bien. Un ratito, ya, acceso a la población y medicamento, proporcionar acceso a la población de los medicamentos, ya, por ahí también está bien, sí. A ver, farmacias privadas de interés público, ya también muchas veces relacionamos este término solamente al área, en este caso rural, ¿no? Pero también tiene que ver con el área privada, ¿no? Muy bien, entonces veamos, ¿no? Acá les he hecho un esquemita para entender, qué es una farmacia comunitaria. Entonces, una farmacia comunitaria en sí es un establecimiento, o sea, es cualquier tipo de establecimiento, obviamente relacionado con farmacia, ¿no? O sea, una oficina farmacéutica, como se le dice, ¿no? Pero que tiene carácter privado, o sea, que no pertenece al Estado. Entonces, toda farmacia que no pertenece al Estado, o sea, no está dentro de un hospital, porque literal, las farmacias que están dentro del hospital pertenecen al Estado, y bueno, las rige el Estado. Entonces, toda oficina farmacéutica que es de carácter privado, ya sea yo que tenga mi farmacia o ya sea que una persona natural tenga una botica, ¿no? Es una farmacia comunitaria. Y en este caso, es de interés público, porque en este caso yo le estoy viendo mi farmacia como un negocio, ¿no? Entonces, el hecho que diga comunitaria no siempre, ah, o sea, se induce de que, o sea, va a ser específicamente para personas de bajos recursos, de medianos recursos, de altos recursos, no. O sea, simplemente es literal una oficina farmacéutica que obviamente es dueño, una persona puede ser natural, si es botica, o puede ser un químico farmacéutico, ahí sí sería farmacia, que tiene un interés público, en este caso, obviamente, en mi caso, porque lo estoy viendo como un negocio, y está regulado por leyes, o sea, eso no significa que yo ahorita se me antoja y quiero abrir una farmacia, tengo el dinero y ya la pongo. No, sino que está normado. O sea, no es que cualquier persona puede venir aquí y decir yo pongo una farmacia la noche a la mañana, yo pongo una botica, ¿no? Hay peros, o sea, hay leyes que hay que seguir, hay procedimientos. Entonces, eso es una farmacia comunitaria. Pero la farmacia comunitaria, como bien decía otra de sus compañeras, puede ser dividida en dos, ¿no? En la farmacia rural y la farmacia urbana, ¿no? Entonces, una farmacia comunitaria, si su nombre mucho nos va a la parte rural, recuerden que también existe la parte urbana. Entonces, si es rural o es urbana, al final es farmacia comunitaria. ¿Por qué? Porque su interés en este caso es el público en sí. Si es una farmacia rural, en este caso tiene un carácter más asistencial, ¿no? Generalmente cuando uno coloca un establecimiento, lo que es farmacia rural en farmacia comunitaria, tiene más el hecho de ser más de un carácter, más que un negocio, una forma de asistencia al público. Entonces, muchas veces el personal que trabaja en una farmacia rural tiene más carácter de asistencia al público. O sea, no es tanto lo que yo te puedo ofrecer en variedad de medicamentos, sino más que todo es cómo yo te puedo ayudar a ti como persona, como paciente,
a curar o ayudarte en los males que te aquejan, ¿no? O sea, es mucho más asistencial. Yo trato más con el paciente porque al estar en una zona en la cual, como habían dicho, ¿no? No hay mucho acceso a diversos profesionales de salud, por ejemplo, los que vivimos, por ejemplo, en ciudad, por ejemplo, en mi caso yo vivo, literal, vivo del hospital a unas 5 cuadras, 4 cuadras, uno de los hospitales centrales aquí en mi ciudad. Entonces, es como que yo tengo farmacias y boticas por donde yo quiera y yo puedo escoger la que a mí se me antoja. O sea, si no me gusta el precio aquí, me voy aquí. Y si no me voy allá. Si yo quiero tal marca, si no la encuentro acá, la puedo encontrar en otro lado. O sea, tengo mi variedad para escoger. En cambio, la farmacia rural no. Por lo mismo, de su locación, tal vez el acceso a medicamentos es muy limitado, pero realmente cumple con lo esencial para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Y por eso es que es de carácter asistencial. O sea, vamos a tratar de ayudar a las personas lo más que podamos, más que dándoles y bombardeándoles con medicamentos, es la asistencia que podemos dar con lo poco que podemos tener, ¿no? Y generalmente cuando es un tipo de farmacia rural, se tratan enfermedades crónicas y hay pacientes que son polifarmacia. Los pacientes que se les dice polifarmacia son aquellos que toman pastillas, medicamentos, no voy a decir pastillas, medicamentos para más de una enfermedad. O sea, por ejemplo, una persona que solo sufre de diabetes, en este caso no se puede considerar polifarmacia porque solo toma un tratamiento para una sola cosa que le aqueja. En cambio, si tenemos un paciente que, no sé, sufre de hipertensión y aparte sufre de diabetes y no sé, tiene dislipidemia y artritis, ya todas las enfermedades que se puedan imaginar, ya toma más de un tratamiento, o sea, toma un montón de fármacos, por eso se les llama polifarmacia. Entonces, muchas veces en las zonas rurales vamos a encontrar pacientes que ya tienen enfermedades crónicas que no han sido tratadas a tiempo o simplemente pues ya por el poco acceso ya se volvieron crónicas, ¿no? Y tenemos en este caso sobre todo personas ya de edad que son polifarmacias, ¿no? Lo mismo, como no tienen mucho acceso a medicamento, muchas veces lo que aquí en la ciudad puede ser tratado rápidamente, fácilmente y curado ya, las personas que ya viven en zonas mucho más alejadas es más difícil, ¿no? Y muchas veces se convierten en polifarmacias porque hay que darles un montón de cosas para ayudarles a todo lo que para ellos tal vez ya se acostumbraron, pero en sí les aqueja, ¿no? Y nosotros tenemos que ayudarlos a poder sentirse mejor. Y eso, porque muchas veces las personas no desean tomar muchos medicamentos, ¿no? Entonces también es como que ahí de parte de la farmacia rural está, más que todo, como les digo, es la asistencia, más que realmente ir a vender o a hacer un negocio. Y luego tenemos la farmacia urbana, que en mi caso es en lo que estoy más acostumbrada, porque, y tal vez la mayoría, ¿no? Lo que es la farmacia urbana, porque ahí encuentras perfiles varios. O sea, vas a encontrar personas, ya sea que les aqueje de todo tipo de cosas, como también, cuando dice perfiles varios, de toda clase económica. O sea, vas a encontrar personas que realmente van a poder pagar tratamientos que parecen tales para ti caros, pero para la otra persona es esencial y lo puede pagar, como también personas que no van a poder en este caso pagar, ¿no? Entonces, tú encuentras ahí en lo que es la farmacia urbana, o sea, la farmacia comunitaria de tipo urbano, encuentras de todo, realmente lidias con todo, ¿no? Y generalmente en lo que es la farmacia urbana son zonas de paso, o sea, que mientras en una farmacia rural solo es como que en un pueblito hay una y es donde se concentra todo, en una farmacia de tipo urbano, o sea, comunitaria urbana, tú no encuentras una, encuentras cualquier lado. Es como que tú te mueves a otro distrito y ya tienes ahí una farmacia de paso. O sea, siempre vas a ver una farmacia en la botica, ¿no? Te mueves a otro lugar y vas a encontrar una farmacia. Te mueves para esta esquina y hay una farmacia. O sea, es simplemente de paso. Me aqueja algo, me duele la garganta. Yo voy y puedo comprar algo. Ay, me cayó mal algo. Yo voy a la farmacia, pero del otro distrito, que no sé, me encontré almorzando con mi amiga y estoy allá, tengo un lugar donde encontrar. Entonces se les conoce como zonas de paso. O sea, lo tienes a libre acceso a tu disposición. Pero en este caso, siguen el mismo concepto. Es en este caso establecimiento que es privado, pero que tiene un interés, ¿no? Que es el público y está regulado, ya sea que el interés sea asistencial o el interés sea de tipo negocio, ¿no? Es más, justo el Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú tiene una farmacia comunitaria, ¿no? Y es la farmacia comunitaria del Colegio Químico Farmacéutico del Perú.
¿no? Que en este caso es donde el mismo colegio, ¿no? Dispensa, en este caso, medicamentos. Me parece que está en Lima por el Callao. Entonces, también nosotros, por ejemplo, en el caso de los químicos farmacéuticos, tenemos hasta nuestra propia farmacia comunitaria. Acá en Arequipa también me parece que tienen una pequeña. Listo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del farmacéutico comunitario? ¿No? En este caso, su función o su objetivo principal, porque tiene varias funciones, el farmacéutico comunitario, su objetivo principal es proporcionar acceso a la población a los medicamentos y productos sanitarios que se necesitan, ¿no? Entonces, cuando uno es farmacéutico comunitario, generalmente lo que hace es, yo te doy los medicamentos y todo lo que necesites. O sea, básicamente lo ves como un negocio, ¿no? Por eso es que esta parte está ligada a lo que viene a ser la gestión farmacéutica, ¿no? Tú proporcionas ese acceso, tú das la facilidad a las personas que puedan comprar o acceder a las cosas que ellos necesitan. ¿Y qué funciones viene a tener? ¿No? O sea, si yo trabajo en una farmacia comunitaria, que es muy diferente a que yo trabaje para una farmacia hospitalaria, es dispensación de medicamentos y productos sanitarios. O sea, mi principal función, si yo estoy trabajando en una farmacia comunitaria o me quiero dedicar a la farmacia comunitaria, mi principal función va a ser dispensar o expender, dependiendo de, ya les he dicho que dispensar es por ley específica para el químico, ¿no? Dispensar o expender medicamentos. O sea, yo me voy a dedicar, no me toda mi vida, pero yo me voy a dedicar todo ese periodo a dispensar medicamentos y productos sanitarios. Esa es literal mi función principal. También me voy a dedicar a orientarlos, ¿no? O sea, las personas que van a venir a consumir, en este caso, a mi establecimiento, van a necesitar orientación farmacéutica. Si es que yo no se las doy de por sí, porque ya, o sea, por ejemplo, cuando uno da algo y le dice, por si acaso esto se toma cada 8 horas, por si acaso esto es después de los alimentos, se toma 1 hora antes, esto te cura de esto, las personas mismas te preguntan, ¿no? Tú les das y a veces te dicen, ¿y para qué sirve este? ¿Y para qué es este rojito? ¿Y para qué sirve de acá? ¿Y qué dice acá en la receta? No entiendo, ¿no? Y es bueno, y es malo, y tiene algo mejor. Entonces tú das orientación, ¿no? Y te preguntan, ¿y debo terminar? Por ejemplo, no sé, ¿tengo que tomar los 5 días o puedo tomar solo 3? Que está muy caro. De por sí, tu tarea es la orientación farmacéutica, ¿no? O sea, tienes que orientar al paciente sobre ello, ¿no? Entonces, muy aparte de dispensar, también das una parte de orientación, que muchas veces la puedes hacer por inercia o en este caso la puedes simplemente dar porque te preguntan, porque hay personas que te preguntan y hay personas que no, simplemente es como que ya, pues si me lo ha dicho el farmacéutico será, ¿no? Entonces yo hago caso y se acabó. Seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. En el caso de seguimiento farmacoterapéutico, no se da mucho en lo que son las farmacias urbanas, ¿no? Porque literal, o sea, tú vas a una farmacia que está de paso y esa persona no se va a preocupar en si te sigue doliendo el estómago, si te habrás curado de tus vómitos, si te seguirá que te dio es por algo, ¿no? O sea, simplemente es como que yo te lo vendí y ya, ¿no? Pero, como hemos dicho, cuando son farmacias comunitarias, pero de tipo urbano, el principal objetivo es la atención al paciente. Entonces, ahí sí podríamos hacer un seguimiento terapéutico de farmacoterapéutico de los pacientes. ¿Por qué? Porque aparte que es un lugar pequeño, siempre dicen, ¿no? Que en los que son pueblitos pequeñitos, alejados, todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces, puedes hacer fácilmente un seguimiento, porque al ser tú el único establecimiento que hay, solo van a venir a ti, siempre vas a ver las mismas caras, siempre te vas a enterar qué les pasa. Entonces, puedes ir haciendo, para así decirlo, sin querer, un seguimiento farmacoterapéutico. Y haces acciones de farmacovigilancia. Habíamos indicado que la farmacovigilancia es una tarea de todos, no es solo tarea del médico, no es solo tarea del químico farmacéutico, no es solo tarea del asistente de farmacia, no. Es tarea del médico, de la licenciada, del farmacéutico, del paciente, es tarea de todos, ¿no? Y esta parte de la farmacovigilancia todavía es mucho más fácil cuando es un lugar fácil en el sentido, un lugar pequeño porque puedes detectar fácilmente los casos, ¿no? Pero difícil porque
al ser zonas alejadas, también la comunicación no es muy fluida, no es algo como que aquí llamas al toque y el colegio te queda a una cuadra o te queda en el otro distrito y el gobierno regional de salud por acá y es como que se mueve todo en la parte céntrica, ¿no? Ya cuando es un poco más alejado, es un poco más difícil para poder hacer. No habíamos visto que había un diagrama, ¿no? Y al final todo iba a converger en el Centro de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, ¿no? O sea, imagínense desde las áreas rurales para que llegue esos reportes, ¿no? Todo lo que tiene que pasar. Entonces, ¿se puede hacer farmacovigilancia? Sí, sí se puede. Se debe y siempre se tiene que, pero también hay sus limitaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es de zona rural, habría la limitación de lo que es este, la limitación, ¿no? En este caso de todos los procedimientos y más que todo tiene que ser con papeles y trámites, ¿no? Entonces es un poco difícil. Pero de que se puede y que se tiene que hacer, porque ya han visto lo importante que es la farmacovigilancia. Ahora, Jessica, pero ¿cuál es la diferencia entre en una farmacia comunitaria y hospitalaria? Porque al final los dos van a atender a los pacientes, o sea, al final yo me estoy ocupando del paciente, ¿no? Entonces, qué hay de nuevo? ¿Qué hay de diferente? O sea, en sí, ¿cuál es lo sustancial si es que yo trabajo en un hospital o si yo decido trabajar en la farmacia comunitaria? O sea, si yo quiero dedicar mi vida a una farmacia en hospital o si quiero dedicar mi vida a trabajar en establecimientos farmacéuticos, ¿no? O sea, ¿cuál la diferencia si en ambos tengo que hacer las mismas funciones? Y es que no, no es lo mismo. Les digo que no es lo mismo porque yo he trabajado tanto en hospital como en, literal, en farmacia hospitalaria como en comunitaria. Entonces, no es lo mismo. Las funciones son totalmente diferentes. Los ambientes, las personas, los medicamentos, todo es totalmente diferente, ¿no? En una farmacia hospitalaria, tú te encargas del uso seguro y efectivo de medicamentos hospitalarios. Como una vez les mencioné, cuando tú estás en una farmacia de hospital, para ti no existen marcas, para ti todo lo manejas en DCI, a excepción de los medicamentos que son para terapias, como por ejemplo puede ser para el cáncer, que muchas veces esos medicamentos son específicamente de laboratorios que los trabajan como marcas. Entonces, como les comenté una oportunidad, muchas veces el hospital hace gestiones para poder traer esos medicamentos que son, como les dije, carísimos, carísimos. Una persona en una farmacia comunitaria no podría comprarlos, o si los podría comprar tendría, millones de problemas y papeleos para hacer. Entonces, cuando tú trabajas en una farmacia hospitalaria, tú ves medicamentos que no vas a encontrar en una farmacia comunitaria. La otra vez les estaba contando sobre esos medicamentos, ¿no? Para la terapia del cáncer, que costaban 15,000 soles cada ampollita, ¿no? Y es como que tú no vas a ir a una farmacia y lo vas a encontrar libremente, ¿no? Entonces, cuando tú te dedicas al ámbito hospitalario, tu mundo crece, porque no solo te sesgas a lo que puede siempre pedir el cliente, sino que tienes infinidad de cosas, o sea, manejas volúmenes de medicamentos gigantescos que no se pueden comparar con los que puedes manejar solo en una farmacia y una botica, ¿no? Entonces tú te dedicas a solo los medicamentos hospitalarios, o sea, que vienen a ser los que se pueden vender en una farmacia comunitaria normal y otros que son de tipo hospitalario. O sea, te vas a dedicar básicamente a eso. O sea, tu mundo es gigante en la farmacia hospitalaria. En una farmacia hospitalaria, tú tienes que hacer la revisión de las prescripciones, tienes que ver dosis unitaria, tienes que dispensar, tienes que registrar recetas, mientras que en una farmacia comunitaria no lo haces. Si bien puedes en una farmacia comunitaria dispensar, a ti te dan la receta, tú la dispensas y luego el paciente se la lleva. En cambio, en una hospitalaria, a ti te dan la receta y te la quedas y la registras, porque todo tiene que ser registrado. Nada puede salir porque sí, todo se registra. Entonces, en una farmacia hospitalaria, tú te dedicas a revisar literal las prescripciones, ¿no? En el caso del químico farmacéutico, si está haciendo seguimiento farmacoterapéutico, tiene que revisar por qué se le dio, por qué esta dosis, si es que cambió de dosis, por qué no. En este caso del asistente de farmacia, tiene que ver, en el caso de todas las recetas que vienen, por ejemplo, por farmacia externa, ¿no?
todos los medicamentos que tienen que salir para un solo paciente, que si se va de alta, ¿no? Y todo ello. Por ejemplo, en el caso de farmacia hospitalaria, específicamente es dosis unitaria, ¿no? Habíamos indicado que en dosis unitaria, el técnico en farmacia es el que se encarga de sacar todos los medicamentos necesarios para todos los servicios donde se necesitan para pacientes internados, ¿no? Entonces tú te encargas de ver todos los días la medicación que ese paciente va a tener cada día de su internamiento. Si le pidieron hoy día 2, si le pidieron 1, si le pidieron 3, si ya no le pidieron, si ya se va de alta, si recién ingresó, si va a entrar a cirugía, si va a salir, todos los días tu carrito, tu cochecito es diferente. ¿Por qué? Porque puede ser que haya pacientes que estén, que ya no estén, que se van, que vienen, que reingresan. Entonces es muy diferente. Y es más por turnos. El turno de la mañana es igual que el de la tarde. Entonces es un mundo. Siempre vas a estar en constante cambio. Y en la casa de la farmacia hospitalaria, tú no trabajas solo. Trabajas con otros profesionales. Cuando digo con otros profesionales, me refiero a que no simplemente tú te rodeas de puro farmacéutico. O sea, el de mi costado es técnico, el de mi otro costado también, el de adelante es químico, el de atrás también es químico, o sea, puro farmacéutico. O sea, yo me rodeo de full farmacéuticos y solo farmacéuticos. O sea, mi mundo está sesgado a lo que son farmacéuticos. En la farmacia hospitalaria, mi mundo es amplio porque yo no voy a tener al lado un farmacéutico, al lado puedo tener un obstetra, al otro lado puedo tener una licenciada, adelante tengo un técnico en enfermería, atrás mío tengo un técnico en radiología, por allá tengo un oncólogo, por allá tengo un cardiólogo, por allá tengo a la señorita, por ejemplo, la asistenta social. O sea, yo voy a estar inmerso, aunque no lo crean, con un montón de profesionales. Y no solo profesionales, sino también a mi lado hay un interno, allá en la esquina hay un practicante, interno de qué carrera, practicante de qué carrera, o sea, vas a estar inmerso y vas a colaborar con muchas personas. Y realmente todos su única misión es que el paciente pueda recuperarse, recobrar su salud y en este caso pueda salir, ¿no? Entonces, tu mundo es gigante. Cuando tú estás en una farmacia comunitaria, tú ves medicamentos a necesidad. Así de simple. Tu farmacia comunitaria para ti es una fuente de ingreso. Eh, Quisiera decir en la mayoría de los casos, pero vamos a decir que casi todos, literal es un negocio, ¿no? Sobre todo el área de boticas, ¿no? Porque generalmente en las boticas el dueño es una persona natural y generalmente las personas naturales entienden la farmacia como un negocio más que como una fuente asistencial. Tal vez las farmacias podría ser y esto, ¿no? Pero tú ves medicamentos a necesidad del paciente. O sea, como les dije, es temporada de frío, invierno, ¿qué sale más? Pues antigripales, para la tos, para la fiebre, para el dolor de cabeza, ¿no? O sea, tú sí o sí para esa temporada vas a pedir full cantidad de stock, medicamentos a necesidad. Todo el mundo se va a enfermar, así que me relleno mi farmacia bien con eso. Es verano. Ay, bueno, en verano generalmente las cosas se echan a estropear. Enfermedades estomacales. Me bombardeo con eso porque ¿quién no va a sufrir una enfermedad estomacal? Porque como hace calor, se malora la comida, le cae mal, de frente, me cayó mal la comida. Entonces, full me estoqueo de eso. Ay, otoño, invierno, como son cambios de estación, generalmente les dan alergias. Antihistamínicos a full, me rodeo, ¿no? Entonces tú, según a tu necesidad, vas sacando, ¿no? Tus productos, ¿no? Es como, por ejemplo, si se acuerdan las mascarillas, ¿no? Cuando empezó lo del COVID, antes no era común ir a comprar una mascarilla. Creo que las compraba simplemente si algunas personas las compraban cuando les sacaban las muelas y como se veía hinchado, a veces, y esto, se ponía mascarilla. Y es más, antes, creo yo, del COVID, ver una persona con mascarilla, como que, ¿y qué tiene ese con mascarilla, no? O sea, era rarísimo. Ahora es normal, uno cuando ya ve a alguien con mascarilla es porque seguro está enfermo, tendrá gripe, ¿no? Y eso es bueno, por ejemplo, una cosa buena es que nos ha dejado como una buena práctica de salud pública, el hecho que ahora que si estamos enfermos nos ponemos mascarilla, ¿no? Para no contagiar a los demás. Algunos tal vez no, pero o sea, es como una práctica que se ha ido adquiriendo, ¿no? Entonces, eso de medicamentos a necesidad también aplica a lo que son
dispositivos médicos, ¿no? Por ejemplo, la mascarilla, todo el mundo se surtió de mascarillas en época COVID. O sea, lo que antes no tenían, ahora lo tenían en colores, en formas, que la KN, que la coreana, que la de la plana con 3 pliegues, que si tiene acá dibujito, que si es de tela, que si la no sé qué. Entonces, lo ves a la necesidad del paciente y obviamente esa necesidad a ti te conviene. En la farmacia comunitaria, como les dije, tú te dedicas a dispensar o expender y podrías asesorar y aconsejar, ¿no? Asesorar si es que te lo piden y aconsejar si es que también es necesario, lo ves pertinente. Porque, como les dije, muchas veces las personas ya vienen con una receta y a veces ya bueno, algunos creen que el médico ya les dijo todo. En muchos casos, sí, el médico ya les indica todo lo que tienen que hacer, porque cuando como, pero a veces los pacientes, como el médico habla tan rápido, se olvidan, no lo entienden y es como que están, ay, no sé, tal vez quizás que me habrá dicho y cómo se tomaba y qué me dijo que tenía y para qué era esto y peor con la letra que no entiendo. Entonces, te puedes asesorar en una farmacia comunitaria, ¿no? Le puedes decir para qué es esto y este número qué es, o sea, lo tomo, esta M y T, ¿qué significa, no? Mañana y tarde, ¿no? O esta M y N, o esta MTN, ¿qué significa, no? O qué es este número. Te pueden asesorar. Y en el caso de la farmacia comunitaria, tú mismo ves tu gestión y tu compra y tu almacenamiento. Mientras que en una farmacia hospitalaria hay sectores que se encargan, o sea, tú haces tu requerimiento y hay una parte administrativa de gestión que se encarga de ver los fondos para ver si es que te podemos dar o no el dinero, si sale o no sale, por qué no gastas. Cuando tú estás en una farmacia comunitaria, tú solito tienes que ver cuánto me va a costar, me conviene comprar de este proveedor, mejor compro del otro, este mes no lo compro, todavía me aguanta, dónde lo almaceno, cómo lo pongo, o sea, en una farmacia comunitaria tú mismo te administras, a diferencia de una hospitalaria, que ahí tienes otros profesionales que te pueden ayudar en ello, ¿no? O sea, como son un equipo, obviamente también por las dimensiones, que es gigante, pues necesitamos ello, ¿no? En una comunitaria, como es más pequeño, literal, el farmacéutico se encarga de muchas tareas, demasiadas tareas, pero también en relación a lo que es más pequeño, ¿no? Más sesgado en ese sentido, bueno, compensa. Entonces, si es que desean especializarse para farmacia hospitalaria o farmacia comunitaria, eso ya es a elección de qué es lo que les gusta más, ¿no? Si es que les gusta más el ámbito hospitalario o si les gusta más el ámbito comunitario. Ahora, pasamos a bueno, a otra parte, ¿no? Que habíamos visto y que creo que hasta el momento les había dicho que no se puede, que esto que es malo, que esto, ¿no? Y es que son servicios adicionales ofrecidos en una farmacia, ¿no? Y es como que uno mira la imagen y dice servicios adicionales, o sea, yo entiendo servicios adicionales como que voy a ofrecer algo más que no sea un medicamento, ¿no? Y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Se puede ofrecer otros servicios en una farmacia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no se puede? O sea, un servicio X, que no sea dispensar y medicamentos. ¿Se puede ofrecer o no? ¿Ustedes qué piensan? O sea, aparte de que yo le dé un medicamento, le dé mi asistencia, ¿no? Mi consejo. Ahí ven, salen las preguntas. ¿Se puede inyectar? ¿No? O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Se puede dar otro servicio? O sea, yo puedo ofrecer en mi farmacia otro servicio que no sea que yo te dé un medicamento. Sí, ya, Berrenzo dice sí, como medir la presión arterial, ya. Entonces Renzo dice que sí. ¿Los demás qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, pero no se debe. Ya, Rubén dice que sí se puede, pero no se debe. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Qué pasa? Ya están callados. Eso que no es el último día. Ya, entonces, bueno, hasta ahorita nadie me ha dicho que no, ¿no? Entonces supongo que todos estamos de acuerdo de que sí se puede, ¿no? A pesar de que todas las 2 semanas les he dicho que no, ¿no? Ya, entonces, sí, sí se puede. O sea, se puede ofrecer otros servicios, sí, pero hay servicios y servicios. Hay servicios que son asociados a una receta, por lo cual yo podría tal vez darlo adicionalmente.
Y hay servicios que no se relacionan o no tienen relación o asociación con la receta médica. Ejemplo, ¿no? Si viene una persona con su receta médica y me pide que le prepare una crema, si mi farmacia tiene farmacia magistral, o sea, hace preparados magistrales, yo puedo ofrecer ese servicio, ¿no? O sea, yo puedo dar ese servicio. ¿Por qué? Porque tengo un químico farmacéutico que prepara formulaciones magistrales, tengo los insumos y los permisos, por lo tanto, muy aparte de que yo te dispense los medicamentos que necesitas, si aparte tú necesitas que yo te formule una crema, porque en tu receta te han pedido, eso es con receta, ¿eh? Te han pedido que yo te la formule, te la puedo dar. ¿No? Ese es un servicio adicional, porque no todas las farmacias hacen preparados, o sea, es que no es que tú agarras y vas a tu Unifarma, es un ejemplo, ¿no? Tu Unifarma y le dices, prepáreme, ¿no? O vas a tu botica de la esquina y ahí te van a preparar tu crema que te ha dado el dermatólogo, generalmente los dermatólogos, ¿no? No, 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 no. O sea, tiene que ser una farmacia que cuente con el permiso y con el químico farmacéutico que pueda formular tu crema, ¿no? Tu ungüento, tu gel, lo que sea que te hayan recetado, ¿no? Tu loción. Entonces, es un servicio adicional. Yo puedo ofrecer eso siempre y cuando yo cumpla con tener al profesional, en este caso químico farmacéutico, que sí o sí lo tienes que tener, porque si no, no puedes tener farmacia ni botica, y que esté capacitado, ¿no? En preparaciones magistrales, ¿no? Entonces, si tienes eso, los insumos, y puedes, lo haces. Ahora, también tú ofreces un seguimiento farmacoterapéutico. Ese es un servicio adicional. O sea, el hecho de que tal vez es una función que nosotros debiéramos hacer, este, tú en, haces un seguimiento farmacoterapéutico que podrías ofrecer, ¿no? A la farmacia, si es que realmente es un cliente, no sé, muy recurrente, ¿no? Ya lo conoces, lo miras, podrías ofrecer un seguimiento farmacoterapéutico, podrías, ¿no? Ahora, dice control de glucosa y colesterol, medición de pulso y presión arterial. Generalmente muchos pacientes a veces van a los tópicos o a las farmacias y piden, ¿no? ¿Me puede medir la glucosa? ¿Por qué? Porque ya son pacientes crónicos, ¿no? O sea, ya tienen una enfermedad que necesitan estar controlándose cada cierto tiempo, ¿no? Sobre todo los de glucosa y presión arterial. Y ustedes se dan cuenta de que a veces ya para medirse la glucosa, o sea, ya simplemente te compras tu glucómetro, tus tiritas reactivas, te pinchas, lo metes y ya está tu glucosa. O sea, si hasta el mismo paciente lo puede hacer, ¿no? Pero hay pacientes que a veces no saben utilizarlo. Entonces pueden venir a ti para que les ayudes a medirse, por ejemplo, la glucosa, ¿no? La medición de pulso, presión arterial, colesterol, todo ello sí está asociado a una receta porque tal vez en este caso si es una persona hipertensa necesita medirse en este caso la presión cada cierto tiempo o tal vez mañana y tarde, ¿no? O mañana y noche, depende de la indicación del médico. Sobre todo los que a veces tienen problemas con el corazón, tienen que estar así, ¿no? Cada cierto tiempo, viendo, ¿no? Mirando. Entonces, puedes ofrecerla así si es que tienes al personal adecuado, ¿no? O sea, todas estas funciones de aquí tienen una condición. Tienes que tener al personal que lo pueda realizar, porque tú no puedes usurpar funciones que según la ley, o sea, según tu ley, tú no puedes hacerlo. O sea, no es que yo agarre, ya, entonces como puedo ofrecer un servicio adicional, me voy a poner a recetar, me voy a poner a mirar a los pacientes, a escucharlos, a sus análisis, todo. No, tú puedes ofrecer el servicio siempre y cuando tengas al profesional que va a cumplir esa función porque ese profesional se ha capacitado o ha estudiado para esa determinada función. Es de ahí donde también nacen los servicios vinculados, ¿no? Los servicios vinculados ya son otro tipo de servicios que no están ligados a una receta médica y que pueden ser un extra en la farmacia. Por ejemplo, servicio de nutrición, servicio de dermatología, el hecho que te pongan vacunas, que te hagan análisis clínicos y los famosos inyectables, ¿no? Siempre uno dice, ay, pero en la botica, en la farmacia me ponen el inyectable, yo le compro, es más, a veces dicen, ¿no? Ay, por la compra le inyectamos gratis, ¿no? Entonces, es un servicio vinculado. Sí puedes,
Pero tú, asistente de farmacia, tú, químico farmacéutico, no puedes hacerlo. Tienes que tener un personal que lo haga. En este caso, como está en la foto, una licenciada, ¿no? Tú, como químico farmacéutico, tú, como asistente de farmacia, no vas a venir a darme a mí una dieta y a decirme qué comer, porque si bien habrás visto 15.000 tutoriales de YouTube, tú no eres nutricionista. Tú, a pesar que yo sé contar macros y todo lo que no sé qué hacen a veces los nutricionistas, no me vas a venir a decir qué debo comer o qué dieta debo seguir para mi hipertensión. Podré tener conocimientos generales, pero yo no te voy a dar una dieta. Necesitas un nutricionista que te pueda hacer ello, ¿no? Generalmente estos servicios vinculados los encuentran en lo que son las clínicas, ¿no? Las clínicas generalmente tienen su servicio de farmacia y aparte te ofrecen sus servicios de tópicos, de análisis, de vacunas, ¿no? Entonces ahí tienes ahí al lado tus servicios vinculados. Entonces los puedes ofrecer, sí, pero tienes a los profesionales encargados de ello, ¿no? Si ofreces un servicio de nutrición, tendrás que tener una nutricionista, ¿no? Si ofreces un servicio de dermatología, tendrás que tener una dermatóloga. Si ofreces un servicio de vacunas e inyectables, tendrás que tener una licenciada. Si tienes un servicio de análisis clínicos, tendrás que tener un biólogo o un tecnólogo médico. O a veces también un químico farmacéutico, porque también los químicos farmacéuticos hacen análisis clínicos. Entonces, tienes que ver qué personal de salud lo necesitas para vincular este servicio a tu farmacia, ¿no? Si bien acá en este lado yo ofrezco, por ejemplo, medicamentos, también te puedo dar la oportunidad de otro servicio acá al costado, pero con otro profesional que no voy a hacer yo, ¿no? Porque es lo correcto, no usurpar funciones. Como siempre les he repetido durante todo este tiempo, muchas veces la mala praxis y el hecho de ver el servicio de farmacia como un negocio hace que nosotros implementemos cosas que no debemos, ¿no? Como por ejemplo lo de los inyectables que estaban comentando, y creo que eso lo han comentado desde el inicio, ¿no? O sea, los inyectables no los puedes colocar tú, no los puedo colocar yo, porque en nuestra formación profesional no llevamos eso. Yo, en mi formación profesional, yo no llevo ningún curso de inyectables. Yo no puedo inyectar, así sepa que tengo que medir la mano, que el hueso y el tercio y el cuadrante y el glúteo. Yo no puedo. En cambio, una licenciada sí puede, porque legalmente ella es la única facultada para hacerlo. Entonces, es diferente. Muy bien. Y ya para entrar al final de nuestra clase, hay que ver lo que es la parte de la gestión administrativa. Como les comentaba, cuando yo era estudiante, muchas veces yo me preguntaba, pero ¿por qué tengo que llevar gestión farmacéutica? ¿Qué tiene que ver con mi profesión? Si al final yo voy a encargarme de los medicamentos, yo me voy a encargar, por ejemplo, en esta área, ¿no? Me voy a encargar de ver farmacoterapia, toxicología, si me voy al área industrial me voy a encargar de ver bromatología, control de calidad, si me voy a otra área voy a ver preparados, o sea, ¿yo por qué tengo que saber de gestión? O sea, ¿yo qué hago con saber sobre marketing? ¿Qué hago con saber sobre administración? ¿No? O sea, ¿por qué? Y luego te das cuenta que si tú quieres regentar o tú quieres, en este caso, por ejemplo, trabajar, sobre todo en lo que es la farmacia comunitaria, ya sea como asistente o químico, necesitas saber gestión administrativa, porque muchas tareas que te delegan son de tipo administrativo, no son tanto relacionadas con, por así decirlo, con la práctica, ¿no? Con la acción. Una parte de tu trabajo es administrativo y como les dije, y creo que siempre se los repito, un asistente de farmacia tiene funciones administrativas. Entonces, siempre se le va a delegar a lo que tiene que ver con gestión. Por eso es muy importante conocer en qué se basa, cuáles son los pilares que yo veo u observo para yo hablar de gestión en la farmacia, ¿no? Para no estar tan perdido. Lo siento, tengo que tomar agüita. Entonces, la gestión farmacéutica tiene 5 pilares. O sea, se va a basar en 5 cosas que necesita. Toda gestión farmacéutica, sea hospitalaria, comunitaria, lo que quieran, siempre tiene 5 pilares en los que va a ser siempre así ahondando. Uno más que otro tal vez se va a destacar por el tipo de farmacia que es, ¿no? Entonces, hay que ir viendo.
Primero, en este caso, la cultura organizacional es un factor. La administración, la contabilidad, el marketing y la atención farmacéutica, ¿no? Son 5 cosas que van a influir en todo lo que es mi gestión farmacéutica. Vamos a ver uno por uno, vamos a comentar a qué se refiere, qué incluye o qué cosas pertinentes tengo que saber en cada uno de estos pilares. Muy bien. En lo que es la cultura organizacional. La cultura organizacional se refiere a cómo es que los profesionales de salud trabajan en una empresa, ¿no? Ya sea que sean profesionales de la misma área, por ejemplo, hemos dicho, en una farmacia comunitaria, que son técnicos, todos son farmacéuticos, o ya sea en un ámbito como por el hospitalario, ¿no? Que no todos son farmacéuticos, pero nosotros como equipo trabajamos juntos por un fin común. Entonces, la cultura organizacional hace referencia a ello, ¿no? Al trabajo en equipo. Hay que ver cómo es que estas profesiones se complementan y hacen. O hay que ver cómo es que estas personas que tienen la misma profesión trabajan. Por lo tanto, en la cultura organizacional yo me dedico o yo lo tengo para detectar problemas y ofrecer soluciones. Porque al estar trabajando con personas, no estás trabajando con máquinas, las personas no dejan de ser personas. Por más que sea una excelencia en farmacia, sepa todos los medicamentos de memoria, todas las RAMs, dosis y esto, si es una persona que a mí, en este caso, me causa problemas porque tiene un mal trato con los pacientes, no se lleva bien con sus compañeros, no respeta las normas, a mí no me conviene tener un personal así, por más que sea una excelencia en conocimientos, en lo que es la cultura organizacional, a mí me va a generar un problema y mi solución es simplemente, no, gracias, ya no deseo contar con tu servicio. Serás una excelencia como profesional, pero como persona, no me sirves. Suena feo, suena duro, pero en la gestión farmacéutica más vamos a otra área que no es tanto el conocimiento, sino a la persona en sí, ¿no? Entonces yo detecto un problema y le tengo que buscar solución. Por eso, una de mis funciones en lo que es la cultura organizacional es que yo tengo que integrar a mi personal. Si yo soy dueño de una botica o si yo soy dueño de una farmacia, yo tengo que buscar la forma en que las personas que trabajan para mí o conmigo se integren bien, ¿no? Porque al final buscamos todos un bien común, ¿no? Yo no puedo estar en un equipo de trabajo en el cual, no sé, el técnico de la tarde no se lleve bien con el técnico de la mañana. Y siempre va a haber problemas cuando cuadren caja. Siempre va a haber problemas que si falta un medicamento, que si fuiste tú, que si no fui yo, que fue la otra, ¿no? O sea, hay que tratar de integrar al personal, ver de que se lleven bien, que traten de conllevar pacíficamente sus funciones. Entonces, yo tengo, mi función es más que todo ver a la persona que trabaja conmigo, ¿no? Si tengo un equipo de profesionales de diferentes, profesiones, especialidades, ver, ¿no? Que también se puedan relacionar bien, en este caso para tener un logro o en este caso un buen resultado con mi paciente, ¿no? A mí de qué me sirve que, por ejemplo, el médico o que, por ejemplo, al asistente de farmacia no le cae bien la químico farmacéutico de la tarde que está al mando de la dosis unitaria. ¿No? No se llevan bien, siempre discuten, no encuentran las órdenes para darles de alta, se pelean en el CIS, ¿no? O sea, tengo que integrar bien a mi personal o tratar de que se integre. Por lo que mi ideal va a ser que yo consiga un buen equipo de trabajo, ¿no? O sea, lo que yo quiero es al final tener un buen equipo de trabajo, para que en este caso, como empresa, porque yo le estoy viendo acá a la farmacia, como una empresa, funcione bien, ¿no? Y dé sus frutos. En este caso vamos a hablar de frutos económicos. Administración. Si bien yo no soy la profesional indicada para hablarles de administración, porque yo no estudié administración, en la administración yo tengo que ver planificación, organización, dirección y control y objetivos planeados, ¿no? Y es como que tú dices, pero ¿por qué tengo que saber todo eso de administración? Porque muchas veces la persona que está a cargo de una farmacia, en este caso, o el dueño de la botica, que es una persona natural,
tiene que saber planificarse, tiene que saber, a ver, van a trabajar de lunes a domingo, van a trabajar de lunes a viernes, va a ver cuántos turnos, cuánto se les va a pagar, se les va a dar feriados, se les va a dar vacaciones, cada cuánto van a salir una semana o se les va a dar mes completo y ese mes que salgan, quién va a colocarse, se va a contratar otro personal. Yo me tengo que planificar, ¿no? Tengo que contar, por ejemplo, mi stock a mitad de mes, a la semana, o mejor sería cada 2 semanas, cada 3 meses, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo planifico? ¿Cómo es que está organizado, no? A ver, voy a tener a un jefe al mando, no sé, ¿me conviene tener más un químico farmacéutico con regencia completa o me conviene que sean 2 químicos farmacéuticos, ¿no? Con regencia a medio tiempo, medio tiempo. ¿Me conviene tener una o 2 técnicas de farmacia? Ya sea una técnica al inicio, lo siento, mi perrito de nuevo. Ya sea en este caso que tenga una técnica en la mañana y 2 en la tarde, o me conviene tener 2 en la mañana y 1 en la tarde. ¿Cómo es mi movimiento en la zona en la que estoy? Entonces yo voy viendo, ¿no? Podría tener practicantes, me alcanza para tener practicantes, podría aceptar un convenio para hacer practicantes, me conviene económicamente. Entonces tú tienes que ver todo, ¿no? Mi objetivo planeado es como que ya a fin de mes yo quiero llegar a tanto de ventas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo ayudarme para generar más ventas? Tal vez necesito aconsejar mejor a los pacientes, capacitar a mis empleados para que ellos den una mejor atención farmacéutica, yo mismo instruirles, es que soy químico farmacéutico, ¿no? Yo mismo instruirles y decirles qué es lo que tienen que hacer, exigir que el químico farmacéutico esté, que no esté. O sea, yo planifico y veo qué es lo que me conviene más a mí porque yo soy dueña y yo me estoy beneficiando de ello. Como les digo, muchas veces la farmacia se ve como un negocio y como se ve como un negocio, se tiene que hablar sobre administración. Contabilidad, si bien muchas ya boticas o a veces farmacias ya tienen un contador y realmente es una ayuda. Muchas veces hay que ver lo que es el análisis financiero, correcciones y la parte contable de la empresa. Felizmente, algunas personas ya simplemente contratan, ¿no? Un contador que les resuelve esta parte, porque imagínense que aparte que tengo que ver a quién contrato, que aparte de que tengo que ver que si es una, que si es dos, que si la planifico, que si es mañana, que si es tarde, que la regencia, que si los medicamentos, que si el stock, que si el otro, aparte, tengo que ver la parte económica, ¿no? Que si supera tantos soles, ya tengo que hacer una declaración, o por ejemplo, ya tengo que ver una retención, que cuánto sueldo voy a pagar, me conviene el mínimo, me conviene dar comisión, ¿cómo le llaman cuando no es comisión, sino como un sustento, incentivo, ¿no? Un incentivo por ventas, ¿no? Puedo dar una bonificación por si llegan a vender al mes tanto, ¿no? O sea, me conviene declararme como microempresa, como empresa pequeña, macroempresa y todas las definiciones que tienen, ¿no? O sea, yo en gestión farmacéutica tengo que específicamente ver toda esa parte financiera. Si bien yo en números, en todo lo que incluye, no voy a estar muy inmerso si es que tengo un contador, el contador a mí me va a decir, ¿sabe qué? Analizando todo lo que usted me brinda y todo lo que te pide, esto es lo que le conviene a su empresa, esto tiene que hacer, esto no tiene que hacer, tal vez reducir el sueldo, subir el sueldo, más personal, menos personal, aceptar o no aceptar. Entonces, es una parte que, si bien muchas veces ya no la tenemos nosotros, felizmente, dependiendo del lugar donde trabajes, y te resuelve y te ayuda mucho, tenemos que estar inmersos, o sea, tenemos que saber. Y nuestros 2 últimos puntos. En este caso, lo que es la gestión farmacéutica en marketing y atención farmacéutica. En sí, la atención. Marketing, ¿no? Y uno dice, ¿marketing de qué? O sea, ¿cómo marketing? ¿No? Entonces, no sé si se han dado cuenta que al menos grandes los grandes monopolios farmacéuticos, por ejemplo, en este caso, farmacias peruanas, ustedes no saben todo lo de dinero que invierten en marketing. Una gran parte de sus ganancias, y eso es no solo en la farmacia, sino en todas las empresas que ustedes conocen, no sé, empresas súper gigantes como, no sé, Bacus, Coca-Cola, ¿no? Hasta empresas que hacen medicamentos,
Ustedes no saben la cantidad de dinero que invierten en marketing. O sea, realmente es una herramienta que a veces cuando un farmacéutico tiene no sé si una especialidad, sino un curso adicional que llevó marketing, porque hay marketing farmacéutico, ¿no? Usted en marketing o tiene conocimiento sobre ello, es un plus, ¿no? Porque las empresas invierten un montón de dinero en lo que es marketing, sobre todo las empresas gigantes, grandes, uff, invierten cantidades para poder promocionar ya sea sus productos, en el caso de las industrias farmacéuticas, o sus establecimientos, ¿no? Como por ejemplo les digo en lo que es farmacias peruanas, ¿no? O sea, farmacias peruanas invierte cantidades exorbitantes de dinero solamente en hacer sus comerciales, ¿no? En todo lo que son, sobre todo sus comerciales. Imagínense ahora con todo lo digital que se ha vuelto ya, en todo lo que también pagan para que aparezcan publicidades. Uno cuando está en las redes sociales hasta a veces aparece, ¿no? Tus publicidades de que sí estamos en la semana del ahorro, que el 15%, que la semana de belleza, que los días, como el Black Friday tienen una parte como los Cyber Days y todo lo demás, ¿no? O sea, tener una página web atractiva en el caso de ellos, ¿no? Tienen ahí su página donde, ¿sabes qué? Tú puedes encontrar esto en nuestras farmacias, ¿no? Y si lo compras online, te sale con el 15% de descuento, delivery gratis, o si quieres puedes ir a comprarlo a tu establecimiento X más cercano, ¿no? Entonces, toda esa parte de marketing que llama la atención y eso es un gastadero de dinero, pero que tiene su función, ¿no? Y que uno tiene que saber cómo manejarlo, ¿no? Si es una farmacia pequeña, una botica, pues tampoco no invertir tanto en esta parte del marketing, pero sí en el hecho de que su farmacia se vea atractiva, llamativa, ¿no? En este caso, atraiga, capture. Y como decíamos, ¿no? O como está ahí, ¿no? La industria farmacéutica en sí, esta parte del marketing más da pegada en lo que es la industria farmacéutica o grandes cadenas. Es donde más lo utilizan. Y es una herramienta que ellos se valen sí o sí. Porque si lo vi en la tele y dice que es bueno, ya yo voy corriendo. Que si lo escuché en la radio, que si lo vi en mi Facebook y indagué, parece que es bueno, yo voy. Y por último, en gestión farmacéutica, parece raro, ¿no? Porque, o sea, en gestión dices, ves un montón de cosas, pero ¿y qué tiene que ver la atención farmacéutica, no? O sea, si en gestión farmacéutica estoy viendo mi farmacia, la estoy viendo como una empresa, ¿qué tiene que ver en este caso la atención farmacéutica? Atención al paciente y cliente, tiene que ver mucho, 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 mucho en tu gestión. Y es más, hasta tu misma atención te ayuda en lo que es tu marketing, indirectamente. No es lo mismo que tú vayas a una farmacia o botica en donde tú le pides algo y dices, no, no hay, ¿va a comprar o no va a comprar? O que, digamos, a veces el cliente dice, ay, pero en la farmacia de tal está menos. Entonces vaya a esa farmacia, pues. O sea, muchas veces la atención que tú le brindas al paciente o cliente, vamos a decir, influye en si va a tener pegada o no tu farmacia, ¿no? Si yo sé de que en la farmacia Y me atienden bien, siempre me reciben con una sonrisa. Si es que no tienen el medicamento que me recetaron, al toque me dicen otra opción que tiene, ¿no? O sea, me dicen, no lo tengo en la marca, no sé, tal, la tengo en esta marca, pero me explican que es lo mismo y todavía con más o menos precio, depende, ¿no? Si cuando yo les pido, por ejemplo, ay, que me den un vaso de agua para poder tomar mi pastilla ahí mismo, me lo brindan, ¿no? Si a veces cuando no entiendo una receta del médico, me ayudan a entender qué dice. Si es que no sé o me olvido que cuál es cada pastilla, me lo indican, ¿no? Si cada vez que voy les digo o les cuento sobre un malestar y puedo comprar un medicamento que no necesita receta médica y me atienden bien y me hace bien porque conocen, me lo dan, ¿no? Entonces tú dices, bueno, esa farmacia me quedará muy lejos, pero a mí me atienden bien, entonces yo voy ahí, ¿no? Que es muy diferente a que si tú vas, como les digo, a una boutique o farmacia en la que simplemente te atienden literal como si fueras cualquier cosa. No te dan esa calidad de atención.
Es como comparar el servicio en un restaurante, ¿no? Muchas veces lo comparan a los servicios de los restaurantes. ¿Por qué? Porque tú vuelves a un restaurante y aparte que cocine bien, te tratan bien, ¿no? Porque a veces tú dices, uff, la comida es excelente, pero el servicio, la atención es pésima, igualito. Tendrá medicamentos geniales, pero la atención que me brinda a mí como usuario es pésima. Siempre me tratan mal, me miran con mala cara, no me dan opciones, siempre me tratan de vender lo más caro, que les digo genérico que no hay. Entonces, esta parte de la atención farmacéutica hace crecer o bajar tu negocio, porque literal lo ves a farmacia como un negocio aquí, ¿no? Entonces, y eso es como que se pasa la voz, ¿no? Ay, sí, la otra vez fui a la farmacia de tal y excelente, te la recomiendo, corre, ¿no? Y esa persona es como, ay, sí, fulanito me ha dicho de que esa farmacia sí, a ver, vamos, ¿no? O en esta farmacia o botica de aquí me tratan pésimo, nunca está bien, encima los medicamentos así, maltratados, rayados, no, nunca vayas ahí, caída, ¿no? Entonces, esta parte de la atención al cliente, vamos a decir, juega un rol muy, muy, muy importante para nosotros en lo que es la farmacia, viéndola como un negocio, ya no tanto como un servicio, como una vocación de servicio, sino ya viéndola más que todo con la parte administrativa, la parte de gestión, ¿no? Que es lo, en esta parte es lo que a veces nos importa mucho. Y para culminar esta partecita ya de nuestra clase, vamos a recordar lo que indicamos la primera clase, ¿no? Ya recapitulando, ya con todos o la mayoría de los conocimientos adquiridos, no la mayoría, estoy mintiendo, sino con, literal hemos visto la punta del iceberg, ¿no? Recordar en sí cuáles son las funciones que va a tener un asistente de farmacia, ¿no? Entonces, un asistente de farmacia, la primera función que tiene, habíamos indicado, es la atención cliente-paciente. Ahora ya saben por qué es cliente-paciente, ¿no? Porque muchas veces lo ven del enfoque de salud, que es paciente, pero si lo ves del enfoque de negocio, o sea, por la parte de gestión, es tu cliente. Entonces, su función, una de sus principales funciones es esa atención, ¿no? Habíamos dicho que en algunas partes es más que todo apoyo psicológico, que por ejemplo en el caso de los asistentes de farmacia a veces tienen que guardar la confidencialidad de lo que se les cuenta, ¿no? La forma en que le habla a la persona, si le ayuda o no le ayuda, ¿no? Entonces, esa función de atención. Suministro de medicamentos y productos no médicos, ¿no? Aquí en lo que es la parte de cosméticos, habíamos visto lo que es la dermocosmética, ¿no? Que muchas veces los asistentes de farmacia se les da esta función, ¿no? De ver la parte de los dermocosméticos, porque los dermocosméticos no son medicamentos en sí. Por lo tanto, ellos pueden expenderlo con total normalidad, ¿no? Sin supervisión tanto de químico farmacéutico. Y en el caso de alimentos no se refiere a comida, se refiere, por ejemplo, a las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que hay para los bebés, para los abuelitos, ¿no? Eso también puede gestionarlo libremente un asistente de farmacia. Según norma, no puede los partes de medicamentos a menos que esté bajo supervisión de un químico farmacéutico, pero en este caso las otras partes, los productos, por ejemplo, no médicos, sí puede, ¿no? Con total autonomía. Preparación de medicamentos, siempre y cuando esté supervisada por el químico farmacéutico, o sea, un técnico o un asistente en farmacia no puede preparar los medicamentos o las fórmulas magistrales, a menos que esté supervisado bajo el químico farmacéutico, ¿no? Manejo de software farmacéutico y control de stocks. Hemos dicho que el asistente de farmacia tiene que saber manejar softwares farmacéuticos, sobre todo en el ámbito hospitalario. Tal vez no tanto en el ámbito de farmacia comunitaria, aunque claro, debe, pero en el caso del ámbito de hospitalario, sí o sí tiene que saber al derecho y al revés cuál es el software del establecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque su función, después de haber expendido medicamentos todo el día, por así decirlo,
tiene que hacer el registro de recetas. Y para hacer su registro de cuántos medicamentos han salido, tiene que manejar el software, que en este caso, por ejemplo, en el Goyeneche le decían, hay que digitar. Cuando decían digitar, era pasar todas las recetas que venían en el día, bajarlas al sistema, todas. Acá en esta receta son 4, 5, 6, ya, siguiente receta, 8, 9, 10, otra receta, ¿no? O sea, simplemente subir y subir y subir y subir y subir y subir y subir al sistema para que se vaya descontando. Entonces, sí o sí, un asistente de farmacia tiene que saber el software farmacéutico del lugar en donde está. Y si les gusta el ámbito hospitalario, sí o sí tienen que saber cómo manejar el software de ese hospital o clínica, porque esa va a ser su función. Y tú llevas el control de stocks, porque como tú mismo estás subiendo la información, tú obviamente te vas a dar cuenta cuándo falta, cuánto queda. Entonces tú vas a llevar un control. Lo mismo, en tus anaqueles, tú llevas tu propio autocontrol de stock, ¿no? Ya estás viendo que se están acabando las ampollas de metamisol. Vas al almacén y pides un poco más, ¿no? Para rellenar las que tienes cerca a tu mano. Estás viendo que ya no hay muchos frascos para colectores de orina, ¿no? O sea, los frascos para los que utilizas para las pruebas cuando te quieren hacer de orina, ¿no? Ah, ya, entonces voy a ir al almacén y voy a sacar unas 4 bolsas más, porque sale bastante, está saliendo un montón, ¿no? Ya no nos queda algodón. Hay que ir al almacén a traer más algodón, ¿no? Descargar y también subir, ¿no? Se está quitando tanto de almacén central y se está colocando en farmacia central, ¿no? Entonces, tu tarea, literal, es ver ello, ¿no? Y si es que falta, pedir, ¿no? Ya sea al técnico jefe de esa área o al químico farmacéutico, que va a estar encargado, decir, ¿no? Falta tanto, 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 o ya nos vamos a quedar sin stock de eso, ¿no? Para ver si es que se puede pedir más, cuánto va a demorar, etcétera. Control de caducidad de medicamentos y productos. Hemos dicho miles de veces que, como el técnico en farmacia está más pegado a esa parte de ver los productos, es el que más, bueno, podría decirse que es el que en primera instancia se da cuenta cuándo van a vencer, ¿no? Si bien cada cierto tiempo uno tiene que revisar, hacer su inventario y en su inventario ver también cuándo vencen. Muchas veces los técnicos en farmacias también tienen que ver eso, ¿no? Cuando vence este medicamento, hay que sacarlo, hay que rotarlo. En el caso de los hospitalarios, lo podemos intercambiar con otro hospital en el que sí sale. Por ejemplo, no sé, tengo una caja llena de, digamos, de paracetamol, que ya se me va a vencer de acá en 2, 3 meses. Pero he visto que en el hospital de allá, ¿no? Sale el paracetamol todos los días, así, cajas de cajas, ¿no? Entonces, hacer un change, ¿no? Por ejemplo, entre hospitales, ¿no? O sea, yo te puedo dar esto, porque en tu farmacia sale, o sea, en tu sede sale más rápido, ¿no? Hacer la rotación de los medicamentos, que eso se hace, sobre todo cuando tienes a cargo red, ¿no? O sea, no tienes a cargo un establecimiento, cuando tienes a cargo redes, esas redes asistenciales tienen varios establecimientos. Ahí tú tienes que ver la rotación para ver que salga, ¿no? Entonces, tienes también que avisar ello. Y habíamos dicho una parte que es la colaboración en industria, ¿no? Que si bien no hemos entrado mucho a detalle, cuando un asistente de farmacia entra a la parte de industria, no ve tanto el medicamento, o sea, no ve el medicamento en sí para dispensar. O sea, un asistente de farmacia que entra a la parte industrial no ve que si le hace bien para esto, que si le hace bien para el otro, sino lo que ve es si ese medicamento está bien hecho o no. No me importa para qué sirve, por así decirlo. Me importa que esté bien hecho. A mí me importa que si dice 500 miligramos, son 500 miligramos, no 501, no 499. Obviamente que estoy exagerando, ¿no? Porque hay márgenes de error. Que si esta fórmula dice tanto por ciento de grasa o tanto por ciento de proteínas y tanto por ciento de carbohidratos, tiene que salir esa parte, ¿no? O sea, yo tengo que ver eso. Si esta gel, crema dice tanto de viscosidad y esto, tiene que decir eso. No sé, en el caso de los asistentes de farmacia en industria se encargan en una parte de hacer algunos ensayos.
que tienen que ver con la que es fisicoquímica, ¿no? En la parte de medicamentos. Si bien no importa mucho que sepas para qué se usa, te importa saber de que se esté bien hecho para el fin que va a tener. Y así, entonces, recordando o recapitulando un poco, ya para cerrar nuestra última clase, hemos visto en todas estas 2 semanas al menos unas 6 partes, ¿no? De lo que viene a ser nuestro curso, ¿no? Hemos empezado desde la introducción a la farmacia, viendo la parte de lo que es la historia, ¿no? Cómo es que una farmacia se generó, cómo es que nació la idea, cómo es que en algún momento nos estancamos, qué ideas habían anteriormente de la farmacia. Nos dimos cuenta de que la farmacia antes no era farmacia sola, sino que la medicina y la farmacia eran una ciencia única, ¿no? Y al médico se le trataba como farmacéutico y el farmacéutico como médico, o sea, era lo mismo, la misma persona, ¿no? Y que luego pudieron separarse estas dos ramas que son inmensas y cada uno pudo desarrollarse por su propio camino hasta lo que conocemos actualmente, ¿no? Y también vimos conceptos que nosotros debemos manejar para poder entender mejor esta parte de farmacéutica. Luego vimos lo que son los medicamentos y los principios activos, ¿no? Vimos que no existe un solo nombre para un medicamento. Vimos de que existen hasta 3 nombres que yo puedo utilizar, ¿no? Y que obviamente por algo se creó la denominación común internacional, que no es lo mismo que yo llame un medicamento por su DCI, a que lo llame por su nombre químico, a que lo llame, por ejemplo, por su nombre comercial, ¿no? Que el DCI es como que un idioma universal en el que todos nos vamos a entender de qué se habla, en que a mi medicamento yo no lo voy a clasificar, o sea, no lo voy a clasificar por diversas, o sea, por lo que yo quiero, o sea, que si todos son azulitos, que si todos son en botellitas, ¿no? O sea, yo lo voy a clasificar de acuerdo a, por ejemplo, formas farmacéuticas, ¿no? Los puedo clasificar de acuerdo a qué grupo terapéutico o farmacoterapéutico pertenece, si son para qué sistema, ya hemos visto tipos de clasificación, por qué vía de administración va a ser colocado, ¿no? No es lo mismo que tú compares un medicamento que va a ser administrado por vía tópica a algún medicamento que va a ser administrado por vía inhalatoria o por vía oral, ¿no? También en esta parte de medicamentos y principios activos, si es que no estoy mal, vimos la parte de la farmacodinamia y la farmacocinética, ¿no? Es muy diferente que tú hables de lo que tu cuerpo le hace al medicamento a lo que el medicamento te hace a ti, ¿no? Que si bien el medicamento tiene una función general en las personas, o sea, si es para la fiebre, a todos les va a bajar la fiebre. Si es para la tos, a todos les va, los antitusivos, ¿no? Va a hacer que no tengas tanta tos. Si es mucolítico, que no va a hacer que, por ejemplo, que el mucus en este caso sea más diluido y lo puedas expectorar más fácilmente. Es muy diferente lo que te hace el medicamento en general a lo que tú le vas a hacer, porque puede ser que yo sea alérgica a las sulfas y tal vez tú eres alérgico a las penicilinas, ¿no? O tal vez eres alérgico a las tetraciclinas, o tal vez, por ejemplo, si es que yo estoy tomando esta medicación, me va a hacer malestar, ¿no? Es la parte de interacciones que vimos, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Igual, también hemos visto esto relacionado con la parte de lo que son los RAMs, la parte de las interacciones medicamentosas y la farmacovigilancia, ¿no? Una cosa es las interacciones que se podría dar entre medicamento, 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 alimento, ¿no? Nosotros vimos más que todo medicamento, medicamento, a, por ejemplo, las reacciones adversas, que habíamos dicho que estas son innatas de los medicamentos. Si bien los medicamentos tienen un fin o un propósito, sin querer, por su composición química, porque estamos hablando de cosas sintéticas, estamos hablando siempre de compuestos químicos, tienen por ahí, ¿no? Algo que podría afectar, ¿no? Que no es a todos en general, pero siempre hay frecuentes, RAMs frecuentes, muy frecuentes, ¿no? Entonces, hemos visto esa parte. Un momento. Ya.
Luego, en este caso, vimos la parte de dispensación de medicamentos y atención al cliente, ¿no? Vimos que dispensar o expender medicamentos es diferente, ¿no? Una cosa es dispensar y otra cosa es expender. No, según la ley, son dos funciones que no vamos a hacerlas, no podemos utilizarlas de igual forma. O sea, son dos verbos que pertenecen a diferentes profesiones. Y que obviamente uno de nuestros pilares o algo que nosotros queremos es o tenemos que tener siempre en mente es la atención al cliente. Ahora nos hemos dado cuenta que esta atención al cliente tiene dos formas, ¿no? Una por vocación al servicio y la otra porque tú lo ves como cliente, tu fuente de ingresos. De ahí, en nuestro cuarto día, hablamos sobre la dermocosmética y productos para la salud. Vimos que la dermocosmética es una rama que los asistentes de farmacia pueden, en este caso, libremente, sin supervisión del químico, por así decirlo, pueden estar a cargo, porque van a haber productos que no son, por así decirlo, no es decir legalmente, pero no son productos que pueden entrar clasificados como medicamentos, ¿no? Ven otro tipo de productos en los cuales sí pueden, en este caso, expenderlos o venderlos, ¿no? Y la importancia de un asistente de farmacia en el conocer al menos las cosas básicas que puede ayudar a una persona, ¿no? Habíamos hablado acá de la dermocosmética un montón sobre la piel y el por qué ciertos dermocosméticos son utilizados, cómo saber identificarlos. Hablamos un montón de lo que viene a ser la parte del protector solar, ¿no? Que por qué si significa este número, que si dice esto, que si dice el otro, y sobre todo de las enfermedades más comunes que a veces las personas vienen con respecto a su piel, que antes de ir a un dermatólogo generalmente van a una farmacia y preguntan qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y por ahí se les puede ayudar en cierta parte. De ahí, en nuestro quinto día, vimos la farmacia hospitalaria y la farmacovigilancia, ¿no? Lo siento. En lo que era la farmacia hospitalaria, vimos que aquí tenemos un área específica para los asistentes de farmacia, ¿no? Que es la área de dosis unitaria. Que habíamos dicho que casi el 90% del servicio práctico lo hace el asistente de farmacia, ¿no? La preparación de los coches, ver en este caso que cada paciente tenga su medicamento correcto, ¿no? Según a su receta, que ya fue validada, ¿no? Por el farmacéutico. Entonces, en lo que es la farmacia hospitalaria, hay un gran campo para los asistentes de farmacia, pero que tienen que tener muchas competencias. Y entre ellas, una vocación de servicio, porque van a estar literal en contacto directo con el paciente, y conocimientos bastante de lo que es informática, ¿no? Porque ustedes van a estar a cargo de todo lo que es el software. Y ustedes son los que van a decirnos si falta o no falta, si sube o no sube, porque falta, porque sobra, ¿no? Entonces, muy pendiente de esta parte, ¿no? Y la farmacovigilancia, que al final nos dimos cuenta que no es una tarea de un solo profesional de salud, sino que es tarea de todos en general, o sea, desde el paciente hasta, en este caso, el médico, que puede estar jefe de un hospital, ¿no? De todo el hospital. Es una tarea que todos debemos cumplir y que todos debemos estar atentos, sobre todo para evitar cosas que en un futuro pueden tener, bueno, resultados perjudiciales, ¿no? Habíamos visto acá, rescatamos, en este caso, en la parte de la farmacovigilancia, igual habíamos visto en interacciones, ¿no? Perdón, en RAMS, lo que viene a ser lo de la talidomida, ¿no? Los pequeños que sufrían focomedia, ¿no? Entonces, siempre farmacovigilancia, se acuerdan de ese ejemplo, ¿no? La importancia que tenemos que tener nosotros sobre esta parte. Y hoy día, que ya es nuestro último día, ya estamos aquí, hemos visto lo que es la farmacia comunitaria, qué hay de diferente entre hablar de una farmacia comunitaria y hablar de una farmacia hospitalaria, ¿no? Hemos visto que son dos cosas que no son iguales, o sea, yo no puedo decir que son iguales, ¿no? O sea, tienen sus similitudes y sus diferencias, ¿no? Y los profesionales son distintos en cada área, ¿no? Mientras que en una te codeas con profesionales de tu misma área, en la otra te codeas con profesionales de diversas áreas. Y que también la farmacia necesita una parte de gestión y administración, porque tú no solamente ves a la farmacia a veces como un lugar donde te ayudas a las personas, bueno, fuera solo eso, sino que muchas veces se ve como un negocio. Y como un negocio, pues necesitas conocimientos, te van a pedir conocimientos de cómo llevarlo. Sobre todo si entras a una botica, ¿no? Porque en una botica te piden que tú la gestiones, porque por algo has llevado eso.
Y así, prácticamente ya hemos terminado nuestro curso, ¿no? De asistente de farmacia ya oficialmente, ¿no? Y recuerden que cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Si yo no hubiera decidido estudiar farmacia el día de hoy, no disfrutaría de todos los logros que tengo, ¿no? O sea, si yo hace 6, 7 años no hubiese decidido comenzar esto, o sea, hoy no estaría acá compartiendo mis experiencias, todo lo que he aprendido, ¿no? Entonces, si es que por ahí, como la última clase que fue el jueves, la penúltima clase que fue el jueves, vi que decían que ya les picó el bichito de saber un poquito más sobre la farmacia, ¿no? Y les ha nacido ello y pueden, inténtenlo, ¿no? Es bueno, ¿no? Porque están descubriendo algo que tal vez siempre ha sido su vocación, ¿no? Y solo es cosa de, solo faltaba ese empujoncito para que lo hagan. Y así terminamos hoy. No sé si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, algo que quedó pendiente, ya que simplemente nos queda estos, ¿cuántos? 7 minutos de clase. A ver, dice, ¿qué pasa si un medicamento, ya sea OTC, antibiótico ajá, se vence? ¿Cómo se actúa? Ah, bueno, o sea, nosotros cuando tenemos medicamentos que ya están vencidos, uno, tenemos que sacarlos inmediatamente del anaquel que pertenecen los medicamentos que no están por vencer. O sea, es lo primero que uno se hace. O sea, si ya están vencidos, ya, sí se vence. Si ya se va a vencer, se tiene que ir a un anaquel donde tú sabes de que ese medicamento ya tiene, no sé, 2, 3 meses para vencer, ¿no? O sea, lo separas y vas viendo, ¿no? Que puedes ir administrando, tal vez rotándolo o con tus mismos proveedores a veces. Tú les dices, oye, se me va a vencer tal medicamento, me haces un cambio y ellos ven cómo lo hacen, o sea, te hacen el cambio, o sea, y ellos ya como empresa, como droguerías, ellos se encargan de esos medicamentos vencidos, entregarlos a Digemit. Si ya está vencido, sí o sí tiene que irse a una zona que se le llama el área de baja. En el área de baja se colocan los medicamentos que ya están vencidos. Y tu opción, como te digo, una es hablar con tu proveedor, que es la droguería, que la droguería es más que una farmacia porque la droguería asiste a muchas farmacias. Entonces, si te lo puede hacer el cambio y ya la droguería se encarga, o simplemente los entregas a Digemit y en Digemit ya ellos se encargan, ellos son los encargados de ver los productos vencidos, ¿no? O sea, eso sí, cuando están vencidos, ya van a vencer, este, sea lo que sea, antibiótico, lo que sea, si es medicamento, tiene esas dos opciones. Si ya se venció, ya de frente nomás, área de baja. Si se va a vencer, hay que ver cuánto falta. Si lo puedes rotar, lo rotas. Si no lo puedes rotar, bueno, queda, ¿no? O sea, ya simplemente ahí queda, ¿no? Y ello. Listo. No sé si hay más preguntas, dudas. Todavía tenemos 4 minutos. A lo que se les haya quedado tal vez alguna clase. Y así. No, chicos, todo claro, todo bien. Ay, no, gracias a ustedes por acompañarme estos días. Los voy a extrañar. Y espero que alguno de ustedes, si es que, por ejemplo, por ahí le ha nacido el bichito de ser asistente de farmacia, pues lo haga, ¿no? Qué lindo sería. No, y gracias a ustedes, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Sí, recuerden que si tienen preguntas o ello, pueden enviarlo de frente al chat. Oh, no, agradecidos con ustedes, chicos. Siempre ahí comentando, diciendo. Veo que responden también bien sus preguntitas que les mandan, ¿no? Al grupo de WhatsApp. Por ahí uno que otro que no sé por qué marca la respuesta incorrecta, ¿no? Pero la mayoría sí contesta bien. Eso es genial.
entonces creo que no quedó ninguna duda, no quedó ninguna pregunta en el aire. Bueno, entonces creo que sí, entonces podríamos pasar ya con la coordinadora para ver cómo vamos a hacer con este fin de curso.